Bueno, vamos empezando con lo que es sinusitis, ¿no? Ya habíamos visto en las anteriores clases todo lo que es el asunto de la rinitis, eh, vestibulitis, etcétera, ¿ya? Esta es una patología que es común, mucho más en épocas de invierno. Bueno, esperen un momento, no sé qué pasa con esto. ¿Ya? Entonces la sinusitis no es más que la inflamación de la mucosa de los senos paranasales, ¿ya? Ya saben qué senos tenemos, ¿verdad? Tenemos los senos frontales, tenemos los senos etmoidales, los maxilares y tenemos los senos esfenoidales. Esta es una imagen de la proyección de los senos, por ejemplo, los frontales que están aquí en la región del arco supraciliar, donde están los senos etmoidales anteriores y los senos maxilares, ¿no? Esta es otra Amigo, por imagen un favor, poquito apague más seu áudio. mostrándonos quién está con su audio encendido. Bueno, esta es otra imagen igual esquemática que nos muestra cómo están los senos, ¿no? Entonces, la inflamación de los senos senos paranasales son conocidos como sinusitis, ¿no? Muy comúnmente están asociados a una rinitis, ¿no? Muchas veces lo van a conocer como rinosinusitis en los libros, ¿ya? Y para hacerlo un poquito más didáctico lo he dividido. Es una patología muy frecuente. Se dice que aproximadamente el 50% de las personas en el norte de Europa presentan una sinusitis al año, ¿ya? En Estados Unidos, aproximadamente 31 millones de personas tienen sinusitis cada año también, entonces de nuevo vemos que es un asunto de salud pública importante porque se erogan muchos recursos económicos para la atención de estos pacientes, ¿ya? Ustedes saben que la mucosa de los senos paranasales es la misma mucosa respiratoria que tenemos en todas las vías respiratorias de las narices hasta que llegan a la parte pulmonar, ¿ya? Sabemos que están comunicados a la fosa nasal a través de los ostium, ¿no? Estos ostium tienen 1 o 2 milímetros de diámetro, etc. Ya saben también dónde es que drenan, ¿no? De entre los cornetes en los meatos. Aquí esto es algo que ustedes tienen que tener muy en cuenta, es la cronología del desarrollo de los senos paranasales, ¿ya? Al nacer, los niños tienen desarrollados los senos hemorroidales anteriores y unos esbozos de los maxilares superiores, ¿ya? Recién en la infancia, a partir de los 5 años, se desarrollan los frontales y los maxilares. Y en el adulto, como ustedes ya saben, son los últimos en desarrollarse lo que son los senos esfenoidales. ¿Está bien? Entonces, no podemos hablar en un niño de una sinusitis maxilar, por ejemplo, un niño pequeño, menor de 2 años. ¿Ya? Esas cosas tienen que tenerlas muy en cuenta cuando ustedes revisen. De lo que ustedes van a ver bastante a los niños que les vienen por cuadros gripales, no tanto los adultos, ¿no? Los senos maxilares en los infantes muchas veces están ocupados por lo que son las piezas dentarias que van a ir descendiendo hacia su sitio en la arcada dental. Entonces eso también es algo que tenemos que tener en cuenta al momento que hagamos la revisión de los senos maxilares y no pensar que es una sinusitis cuando es una ocupación por los alvéolos dentarios, ¿ya? Cuando hay antecedentes inflamatorios durante la infancia, estos senos no llegan a desarrollarse bien en la adultez, entonces pueden ver que los senos son atróficos, no hipertróficos, ¿no? Entonces, otra cosa a tener en cuenta ya cuando ustedes vayan a hacer una revisión en una persona adulta que presente una sinusitis. Bueno, comúnmente afectan más de un solo seno, ¿está bien? Entonces se la conoce como una pansinusitis. Rara vez se presenta únicamente un seno afectado, entonces vamos a decir que es una monosinusitis. Normalmente es que estén afectados 2 o más de los senos nasales. ¿Está bien? La clasificación, según si esta inflamación es aguda, cuando duran menos de un mes, de 1 a 3 meses es subaguda y es crónica cuando dura más de 3 meses. Bueno, ¿qué son los factores predisponentes para esta enfermedad? Por ejemplo, las temperaturas altas, ya mayores a 40 grados o menores a 8 grados. Humedad del ambiente menor al 30%, estar expuestos a gases irritantes, exposiciones laborales, ¿ya? El polvo en el ambiente,
personas que trabajan también en limpieza, por ejemplo, los nadadores, ya los que por competición o por deporte simplemente están expuestos a las aguas, ¿ya? Los buceadores y algunas personas que puedan tener alteraciones de la función mucociliar, y estos son como enfermedades un poquito más raras, ¿no? Que nosotros no las vamos a detectar en su momento. Inicialmente vienen a ser como consecuencia de síndrome, enfermedades, fibrosis poliquística, etcétera, ¿ya? Entonces tenemos factores predisponentes endógenos y tenemos exógenos, ¿no? Lo que estábamos viendo ahorita, lo que son los ambientes, son los exógenos, y estos, los endógenos, tienen que ver con alteraciones propias de las estructuras nasales, ¿ya? Por ejemplo, desvío de, los, de la nariz, de obstrucciones de los cornetes nasales, malformaciones, entonces va a causar obstrucción de la salida de la secreción de los senos maxilares. Estos senos maxilares también secretan muco, ¿ya? Entonces es por eso que tienen que tener un ostium por donde drenen, y drenan hacia los meatos, ¿no ves? Entonces, cuando no hay esa secreción normal es que empiezan a haber la acumulación y estos empiezan a contaminarse, ¿ya? Hay una hipoxia, y cuando hay una hipoxia es favorable a la proliferación de gérmenes, principalmente anaerobios, ¿ya? Otras alteraciones ya son las generales, tendríamos que ver alteraciones de la mucosa, y de nuevo vemos lo que son las alteraciones generales por enfermedades sistémicas, ya que son muchas más raras. Otros factores que hay que tomar en cuenta son traumatismo, ¿ya? Que estas son causas agudas, barotrauma por cambios de presión, por ejemplo, en pilotos, buceadores, infecciones por vecindad, en estos casos las infecciones dentales, ¿no ves? Principalmente cuando son de los segundos premolares, ¿no? Que pueden llegar por continuidad a infectar más comúnmente lo que es el seno maxilar. Atrofia de la mucosa puede ser una causa común. El uso de medicamentos, tenemos lo que son los vasoconstrictores tópicos. Tienen una rinitis y usan, ¿no? En un inicio ayudan a hacer una vasoconstricción, pero con el tiempo empiezan a ser dañinos y pueden causar más bien una rinitis de forma paradójica, ¿ya? Y hablamos de lo que son las malformaciones también. De los factores sistémicos tenemos que ver también las infecciones virales, ¿ya? Ahorita está de moda el coronavirus, pero tenemos también en cuenta otros virus, el virus sincitial respiratorio, por ejemplo, ya que todas estas causan inflamación también de las vías respiratorias. El uso de corticoides de forma prolongada, personas que necesitan ese tratamiento, personas con alteración de la inmunidad, pacientes inmunodeprimidos, pacientes con diabetes, pacientes con VIH. La sinusitis es una de las formas más comunes de presentación de VIH, la sinusitis crónica, por si acaso, no se olviden, ¿no? Y esto que son las enfermedades autoinmunes que los estaba nombrando, con la enfermedad de Becker, granulopatía Wegener, sarcoidosis. Tenemos otras como son las hemopatías, leucemias, etc. Moacir, apaga seu microfone, fazendo favor. No sé quién más está encendido. ¿Ya? Esta es una imagen endoscópica de nuevo de una obstrucción del meato medio del lado izquierdo, ¿no? No lo vamos a ver un poquito clarito, después se les voy a pasar las diapositivas. Para que ustedes vean ejemplo, una sinusitis odontógena, ¿no? Una carie dental, como pueden llegar a ascender y afectar lo que son los senos maxilares, y en casos más raros, hasta los etmoidales anteriores. Bueno, tratamiento es siempre el retiro de la pieza dental, antibióticos, vamos a ver eso un poquito más adelante, ¿ya? La mayoría de la sinusitis se presenta por cuadros virales, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el problema de estos cuadros virales? Que muchas veces se proliferan las bacterias. Espérenme un momento, ya me está llamando la doctora Vanessa.
Póngalo en altavoz. Hola. Lo está vigilando si está pasando clase. Cállate, no seas sapo. Ya es la doctora Vanessa, así que silencio, cállense todos, ¿ya? Entonces, ¿dónde estamos? Ya los cuadros virales, ¿no? Son mayormente las principales causas de la rinitis, la rinosinusitis, ya no se olviden de eso. El problema es que muchas veces si ustedes tienen obstrucciones, si tienen malformaciones en las vías respiratorias, van a terminar teniendo una sinusitis ya bacteriana, ¿ya? Entonces ya el tratamiento es distinto, ¿no? Para el virus no le vamos a dar un antibiótico, ¿no? Pero cuando son unas bacterias sí, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las bacterias que comúnmente se asocian a las sinusitis virales? Son los Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, ¿ya? Y en los niños tenemos la Streptococcus pneumoniae, la Haemophilus y las Neisseria, ¿ya? No se olviden de eso. A partir del tercer día, más o menos, es que empiezan a proliferar lo que son las bacterias en los senos paranasales. Bueno, hay otros casos donde vamos a ver que los hongos también como infecciones oportunistas, mucho más en personas inmunodeprimidas. Bacteroides también, vamos a hablar mucho de eso. Esto es un cuadro, por ejemplo, una rinitis crónica, las obstrucciones del ostium, cómo es su fisiopatogenia. Entonces, un cuadro que les puede servir para que se orienten un poquito más en el momento que ustedes vean los pacientes, ¿ya? Este es un resumen más o menos de todo lo que vamos a ver. Estas son imágenes tomográficas de nuevo, de ocupación de los senos paranasales, ¿no? ¿Qué seno sería este? Sería el frontal, el maxilar anterior izquierdo, perdón. Entonces, vemos cómo está ocupado todo esto y vamos a ver más adelante que pueden formar quistes que destruyen lo que son las paredes de las fosas nasales. Aquí está un poquito más clarito, ¿no? Fíjense el lado derecho con el lado izquierdo. Esta está bien neumatizada, quiere decir que tiene aire, y en este lado está todo ocupado, ¿ya? Entonces, en una tomografía es fácil valorarlo, ¿no? Pero muchas veces no tenemos a mano y vamos a pedir primero una radiografía, eso vamos a ver más adelante. Bueno, normalmente la clínica se presenta por la oclusión de los senos paranasales. Común es la sensación de presión en la región del seno, sea frontal, sea maxilar, los hemorroidales anteriores, dolor, ¿ya? Ustedes saben que estamos inervados a través del nervio trigémino y la primera y la segunda rama son bastante dolorosas. La intensidad del dolor va a variar según es un cuadro agudo o es un cuadro crónico. Siempre en las infecciones agudas es más florido el cuadro, ¿no? En cambio, en las infecciones crónicas, el dolor es más leve. Entonces va tolerando a la persona con el tiempo y no tiene la misma clínica. Vamos a sentir una obstrucción nasal, vamos a tener una dificultad respiratoria y lo que es común, la rinorrea, ¿ya? Fíjense, cuando es viral, la rinorrea es acuosa. ¿Qué quiere decir? Es como agua, ya es clarita. Pero cuando se infecta, ya es purulenta. Bueno, vamos a hablar de una piorrea, y cuando es afectado por lo que son los anaerobios, ya empieza a ser fétida, tiene mal olor, tiene halitosis, ¿ya? Vamos a hablar que es una rinorrea anterior cuando hablamos de obstrucción o una sinusitis, perdón, de los senos frontales, de los maxilares o de los hemorroidales anteriores, es decir, vamos a tener una secreción nasal que se excretan por forma anterior de las fosas nasales, pero si es posterior, vamos a hablar de los senos etmoidales posteriores y de los senos esfenoidales, ¿no? Ustedes ya se acuerdan, ¿no? Lo que hemos visto en anatomía antes, de dónde drenan cada seno. ¿Ya? Entonces, por eso hay una rinorrea anterior y una rinorrea posterior. Bueno, las alteraciones olfatorias pueden ser una hiposmia, una anosmia, cacosmias, infecciones crónicas bastante fétidas, ¿no? De mal olor. Y en algunos casos alteraciones gustativas. Hemos visto que hay también lo que son mecanismos, ¿no? De coordinación entre la olfacción y lo que es la degustación. Entonces, también hay alteraciones, ¿ya? Cefaleas punzantes periorbitarias, principalmente en el canto interno. El canto interno es esta parte interna de los ojos, ¿ya?
van a tener una sensación de masa, de algo que comprime, dolor, principalmente en lo que son las sinusitis de los que drenan a la parte anterior, y las posteriores pueden haber nucalgia, que es dolor en la región de occipital. Bueno, en muchos casos hay una febrícula inicialmente que después se vuelve a hacer una fiebre cuando es bacteriano, ¿ya? Algo común, las fiebres de orígenes desconocidos son causantes son muchas veces causados por sinusitis, rinitis, ya esos son los pacientes en terapia que a veces uno no sabe cuál es la causa de su fiebre y uno busca algún foco. A veces pulmonar no encuentra nada, abdominal no hay nada, y muchas veces puede ser por patologías otorrinolaringológicas, ¿ya? Ya les voy a hablar un poquito más despacio, sino que no sé cuánto tiempo nos falta antes que se acabe la sesión y tengas que mandárselas de nuevo. Bueno, de todas maneras, las diapositivas se las voy a pasar. Al terminar las clases, lo voy a subir a la plataforma, ¿está bien? Doutor, se pode enviar por acá o el grupo de WhatsApp, porque não estou conseguindo adentrar em uma plataforma para bajar los temas. Ya la grabación la voy a tratar de poner en YouTube, que nos pidieron también que hagamos eso, y se los voy a pasar al grupo. ¿Está bien? Ah, sí, y después se manda el link entonces para que nosotros podamos mirar. Claro, no hay problema. Ya, doctor, gracias. ¿Ya? Bueno, ¿qué más? Bueno, nos quedamos en la exploración, ¿no? Todo lo que estábamos hablando hace un momento es lo que es el examen clínico que van a pedir, síntomas, signos. La parte externa, muchas veces al inicio no vamos a tener nosotros una clínica importante, no vamos a poder evidenciar, qué sé yo, está inflamado el seno frontal y no vamos a ver que esté edematizado, a menos que ya sea una patología que ya está muy avanzada. Una persona con una inmunodeficiencia importante va a evolucionar a una sinusitis complicada, que vamos a ver un poquito más adelante de eso, ¿ya? En algunos casos va a haber una inflamación periorbitaria, ¿ya? Va a haber un edema palpebral, eritema, ¿ya? Vestibulitis es una inflamación crónica de las fosas nasales. Puede haber a la palpación y a la percusión un leve dolor en el epicanto interno, ¿no ves? En la parte interna de los ojos, si percutimos, palpamos, va a doler un poquito. Y en los agujeros supra e infraorbitarios también a la palpación puede haber un leve dolor, ¿ya? Por eso es que nosotros debemos apoyarnos con los estudios diagnósticos también. Ya sería una sinusitis frontal ya complicada, ¿no? Fíjense cómo está el epicanto interno edematizado, ¿ya? Y estos son cuadros que están avanzando y que no están yendo a mejorar. Son raros, no son muy comunes, ¿ya? Vamos a ver más adelante las complicaciones. Si esto sigue avanzando, por ejemplo, en personas diabéticas, pueden hacer complicaciones intracraneales, incluso hacen abscesos cerebrales. ¿Está bien? Es siempre importante que revisemos toda la cavidad bucal. Tenemos que revisar oídos, no solamente es la nariz, y nos vamos a quedar con esa impresión, ¿no? La revisión tiene que ser completa. Vamos a ver, por ejemplo, si hay una sinusitis crónica posterior. Vamos a ver que hay una rinorrea purulenta que sale por las faringes, ¿no? Entonces se podría tomar una muestra, ¿ya? Podemos ver si hay un absceso, si es que fuera un absceso también. Entonces lo hacemos para descartar también otras patologías. Bueno, este es el edema palpebral, ¿ya? Fíjense cómo está hinchado el ojo. Cuando ustedes tengan pacientes con estas características en un primer nivel, en un centro de salud, en una posta, es indicativo de que ese paciente tiene que ser referido a un centro de mayor complejidad para ya ser un paciente internado, un manejo con medicamentos endovenosos y a medicamentos de amplio espectro, que ustedes no lo van a tratar de manejar en su consultorio, ¿ya? No se compliquen en estos casos.
Antes con el IAPI tenías un paciente con un edema palpebral y era de indicación para referirlo. ¿Ya? No se olviden de eso. Fíjense, por ejemplo, la imagen tomográfica, ¿no? Cómo está ocupado el seno maxilar. Toda esta imagen está llena de secreción y está empezando a desviar las estructuras óseas. Empieza también a desviar lo que es el globo ocular y vamos a ver un poquito lo que son los signos de complicaciones, ¿no? Diplopía, por ejemplo, etcétera. ¿Ya? Entonces, la exploración instrumental indirecta no se va a hacer, ¿no? Nosotros, de forma práctica, es difícil tomar un instrumento y medirlo o valorarlo, ¿ya? Tenemos la anamnesis en primer lugar, y segundo, las técnicas directas que también se hacen ya en un lugar de especialidad, ¿no? Que lo más común es endoscopía rígida o una endoscopía flexible. Se puede hacer una ecografía, se puede hacer, mucha gente con experiencia en nuestros medios no van a encontrar. Entonces, nosotros lo que vamos a pedir es las radiografías, en este momento las voy a mostrar, ¿ya? Entonces, debemos valorar siempre, o debemos preguntar a nuestro paciente si es que está usando algún tipo de vasoconstrictores locales, por ejemplo, unos spray para nariz, le van a decir, muchas veces ellos no saben qué se llaman. Después vamos a ver tipo de secreciones, revisar las secreciones, etcétera, ¿no? Y lo que podemos hacer es revisión clínica, alteraciones o malformaciones de la pirámide